Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero unirme a los comentarios del doctor Eduardo Gamarra en agradecer al Inter-American Institute for Democracy, a la Universidad Austral y a Infobae por la transmisión de este evento. Es un placer estar con todos ustedes. Dag nos ha presentado un interesante marco del Estado feudal en 4 de las provincias del norte argentino, que básicamente, como le explicaba, incluye un cierto número de temas donde están, por ejemplo, el énfasis en lo que es el interés estratégico en los minerales, particularmente en provincias como Formosa, en provincias como Catamarca, el tema de cómo cruza transversalmente las redes de crimen organizado, áreas territoriales que son muy porosas, de mucho tránsito permanente y de falta de control, y también protección de redes clientelares, con una alta participación del control del Estado. Este marco es muy interesante porque nos ayuda un poco a identificar patrones comunes, a identificar desafíos y también diferencias porque cada provincia tiene su propia idiosincrasia, sus propias características y demás que tenemos que remarcar. Un punto importante que me parece que hay que distinguir y cuando uno lee el informe a veces se usan como sinónimos, es el tema de lo que es un Estado feudal y lo que es el caudillismo, que son dos procesos diferentes, entendiendo el Estado feudal o como un Estado moderno feudal como un sistema realmente muy integral a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que se caracteriza por una descentralización del poder, donde hay una serie de distintos jefes que asumen esos mecanismos de protección de los diferentes segmentos de la población a través de una serie de mecanismos de control y de liderazgo. Cuando hablamos de caudillismo, por otro lado, nos enfocamos más en lo que es el liderazgo personalista, el liderazgo a través más de conexión con segmentos de la población, a través de capacidades oratorias, a través de conexión en experiencias, a través de un liderazgo carismático que se apoya en redes clientelares. Entonces, me parece que otro factor importante para observar en el estudio y un poco marcando esta diferencia entre lo que es un Estado moderno feudal y un sistema más caudillista y más de personal obediencia o personal relación y lealtad a un líder. Me parece que también hay que destacar el tema de la tierra. La tierra es un factor importante en los casos que se han mostrado aquí esta mañana a través de este informe, pero no es un factor determinante. Sí hay asignación de tierras, en intercambio de ciertos poder de control del Estado, pero me parece que las redes de protección paternalistas del Estado son más preeminentes en este caso y la concentración de la figura del gobernador, de la figura del líder, con una limitada descentralización a nivel de este poder que se ejerce. Por otro lado, lo que vemos en las provincias, y de nuevo marcando las diferencias que existen en cada uno de los 4 casos, es el desequilibrio de las fuerzas políticas, la baja competitividad que existe, las casi nulas chances que tienen partidos opositores en llegar a esta competencia transparente, en la posibilidad de alternación o de alternar el poder por el control del aparato estatal por parte de estos sistemas. Y por supuesto el deficiente funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Eso se ve muy claramente con una justicia que está muy presionada, que está muy controlada por el poder político, que es tiempista, donde hay compra de voluntades, lo hemos visto muy recientemente, donde realmente hay una muy baja rendición de cuentas, una democracia muy deficiente en este aspecto.
Otro tema importante que es interesante ver y reflejado en este estudio es la gobernanza del caudillo. La gobernanza del caudillo en Argentina no es nueva, lo hemos visto a lo largo del siglo XIX con diferentes caudillos que han marcado todo el desarrollo social, político y económico de lo que es Argentina hoy. Entonces, cuando uno habla de caudillos es muy importante ver cómo surgen estos líderes, ¿no? Y cuando hablamos de caudillos vemos siempre un vacío de poder que es abordado por estos líderes, donde hay instituciones débiles que permiten que se desarrolle, que se genere esta conexión a través de diferentes mecanismos. Lo comentaba Dag, el tema del nepotismo, el tema de el número de familiares trabajando en estructuras a nivel jerárquico del Estado, redes clientelares, compra de voluntades. Y un tema muy importante que es la narrativa dicotómica, nosotros versus ellos, ¿no? No nos van a implantar un sistema X, nosotros sabemos cómo manejar nuestra provincia. Hay una narrativa que permite conectar con estos grupos societarios en los cuales se promete en intercambio un mantenimiento de una relativa estabilidad, el statu quo, ¿no? Eso me parecía importante destacar. En el estudio también se ve, y lo mencionaba Douglas, que en estas 4 provincias los índices de pobreza y de indigencia son muy altos, superan el 50%, con algunas diferencias de nuevo entre los diferentes casos. Lo cual nos indica y nos lleva a pensar que hay realmente una falta de transparencia, una alta oscuridad en cómo se distribuyen los fondos en el sistema de distribución y en el ejercicio de un programa que se ve a nivel muy sistemático de recompensas y castigos de acuerdo a la alineación política y partidaria. Lo vemos muy claro en el caso de Formosa, es un caso muy interesante de estudio, 30 años en el poder, 15 miembros de la familia, como tú mencionabas, y casi un 70% del trabajo formal. Vemos en las recientes elecciones una legitimación de estos componentes, o sea, realmente el pueblo ha salido a votar en este mismo carácter y demostrando que casi alcanzó un 67% con este manejo autoritario del poder. Lo que se observa en este estudio son los desafíos que se derivan del ejercicio ininterrumpido del poder de gobiernos autoritarios que no solo han sido capaces de perpetuarse en el poder como gobierno, sino que han podido mantener las redes clientelares que erosionan los distintos poderes del Estado a nivel del gobierno provincial, con la total ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, de renovación política y de competencia libre en elecciones provinciales. Me parece también interesante observar, por ejemplo, lo vemos en la actualidad y en la asignación de fondos, como mencionaba Douglas, de los fondos ATN, de cómo, si la idea en la asignación económica es únicamente una medida económica o va orientada también a mejorar los niveles de rendición de cuentas, a mejorar los niveles de transparencia en el Estado. O sea, sería interesante ver cuáles son los resultados, cuál es el objetivo de cómo se implementa esta asignación de fondos. Por último, y para dejarle el tiempo a mis colegas, me interesaría cerrar con algunos comentarios, más que comentarios son unas preguntas que los invito a reflexionar respecto a estos casos. La primera es cómo se afecta la calidad democrática de la Argentina cuando vemos el ejercicio autoritario en estas provincias que reflejan todas estas deficiencias que hemos marcado. ¿Cómo impacta a nivel nacional, a nivel federal? ¿Y cómo pueden fortalecerse el Estado de Derecho, los mecanismos de rendición de cuenta en estructuras de poder que están tan arraigadas con una muestra permanente de que hay
una persistencia, que se perpetúan en el ejercicio del mismo. Creo que es un tema que vale la pena abordar, que vale la pena discutir, incluir diferentes actores en este debate y tratar de mejorar los diferentes indicadores de la democracia argentina. Creo que para cerrar finalmente, en definitiva, los mecanismos con los que cuenta la nación argentina a nivel constitucional, establecidos en el artículo 6 de la Constitución, y van a ser los que determinen qué tipo de relación se va a dar entre la nación y las provincias. Y creo que las elecciones de octubre van a ser determinantes en mostrar cómo es la representación de fuerzas que se vean modificadas o a partir de ese momento. Y cómo, también lo mencionaba Dag en esta presentación, cómo va a reaccionar el sistema, porque no solo a nivel del líder, sino cómo estas redes que ya están, que se van perpetuando a nivel del ejercicio autoritario, van a responder a estos cambios también. Muchas gracias.